Un programa. Tu opinión. Entrevistados. Actualidad. Reflexión. Análisis. En INTV. El destino en tus manos. Bueno, muy buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición del Destino en tus manos a través de INTV y de Cardinal TV para todo el país. Este programa que, como ustedes saben, el objetivo es llevar la información de todos los protagonistas de la política local, departamental y nacional. De todos los partidos van a tener aquí a través del Destino en tus manos la información para que ustedes tomen la decisión y tomen esa decisión como una responsabilidad cívica, ¿verdad? Porque muchas veces vemos a la población, yo no creo en los políticos, pero hay que pensar en que cada uno de nosotros es responsable de la situación del país. Cada uno de nosotros es responsable si está bien, está mal o si está más o menos el gobierno. ¿Por qué? Porque somos los que votamos, los que ejercemos justamente el derecho del sufragio. Para eso hay que informarse. Eso es lo que el Destino en tus manos está tratando de llevarles a ustedes ya en varios programas. Hoy tenemos la visita de un diputado nacional por el Partido Socialista, que ya le estamos dando la bienvenida a Gonzalo Sibila. Bienvenido, muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias por el espacio, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Gonzalo, se va a reunir el Partido Socialista, el PS, con el motivo de posteriormente elegir el secretario general del sector dentro del Frente Amplio. Sabemos que estás tú y está también Santiago Soto, que creo que son los dos favoritos, ¿no? Porque habían más que se iban a presentar, porque Mónica Xavier va a dejar el cargo. Y bueno, vemos que la reposición, en buen sentido de la palabra digo, gente joven, ¿no? Santiago 32 años, tú 34, profesor de filosofía, coordinador por el área de desarrollo del partido del socialismo. Inclusive hemos leído que fuiste editor de una revista Amanda, una revista binacional con Argentina, Uruguay, en ese caso estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, se pretendía tener una visión de la región, Argentina y Brasil. Y bueno, todo ese tipo de experiencias sin duda que te deben haber aportado a vos muchísimas cosas como para tomar esta responsabilidad, ¿verdad?, de la Secretaría del Partido Socialista dentro del Frente Amplio. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer un ping-pong de preguntas, de qué ves, cómo ves el partido, cómo ves la situación del país, cómo ves el futuro, la proyección. Así que, bueno, comenzamos dándote esa apertura para que vos nos digas, ¿verdad?, qué pensás, qué proyectás, qué querés de este país, desde tu lugar. Bueno, primero el Congreso del Partido Socialista, que suscita cierta atención a nivel general, es una instancia en la cual nosotros vamos a discutir varias cosas. No solamente quién va a ser el próximo secretario general del partido, que eso se va a definir en una elección posterior, el 24 de marzo, junto con la definición de todo el comité central, o sea, de la dirección colectiva del partido, sino que vamos a discutir además la estrategia del partido para los próximos 3 años, vamos a discutir la plataforma electoral para la campaña que se nos viene. Nosotros hemos propuesto como partido un candidato al Frente Amplio, que es el compañero Daniel Martínez, un compañero surgido de
la formación y de la historia del Partido Socialista, así que nos sentimos especialmente responsables también de cómo se encare esta campaña electoral, ¿no? Siempre nos ha ocupado mucho la construcción del frente, y ahora con esta propuesta de candidatura tenemos que además redoblar esfuerzos. Así que esos son temas que van a estar presentes, la política de alianzas del partido, es decir, hay un conjunto de temas importantes que el partido en cada Congreso Nacional discute, además de evaluar lo que se ha hecho en el periodo anterior. O sea, también vamos a evaluar a la dirección saliente, ¿no? Dirección de la que yo también participo, como vos bien comentabas. La idea, obviamente, que nosotros tenemos es que este Congreso pueda fortalecer al frente y por ende fortalecer al país, porque fortalecer a la principal fuerza política del Uruguay es fortalecer la democracia uruguaya, es fortalecer al país, independientemente de las opciones electorales que cada uno tenga, de las tradiciones, de las pertenencias, de las ideologías. Lo cierto es que el fortalecimiento del Frente Amplio es importante para todo el Uruguay, y en particular nosotros creemos que ese fortalecimiento tiene que ir de la mano con un incentivo de la participación social. O sea, esto que vos planteabas en el inicio de la responsabilidad compartida, ¿no?, que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en la construcción del Uruguay, es algo que a nosotros nos parece fundamental. Es decir, al país no lo construyen solamente los dirigentes políticos, no lo construyen solamente los diputados, los senadores, los ministros, los directores de los ministerios o de los entes autónomos, o un presidente de la República. El país lo construimos todos y todas, en particular los que trabajamos para sacar adelante el Uruguay, los trabajadores, las trabajadoras, la gente que está todos los días poniendo parte de su esfuerzo para que este país salga adelante, crezca, se desarrolle, se transforme, ¿no? Entonces, si una mirada nosotros queremos aportar en todo esto, en la discusión interna del partido y en la discusión general del Frente, es la de la necesidad de construir más participación social. O sea, nosotros creemos que en estos años el Uruguay ha cambiado mucho, y ha cambiado para bien en muchos aspectos centrales de la vida del país, ¿no? Reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, incremento del empleo, más allá de los problemas que ahora más recientemente también hemos tenido y tenemos en materia de empleo, una reforma de la salud que le dio cobertura a mucha gente que no lo tenía, más recientemente la creación de un sistema nacional de cuidados, una reforma laboral que garantizó más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, si hay algo que nosotros miramos autocríticamente, es que no hemos sido capaces de estimular lo suficiente la participación social. Es decir, el gobierno ha tomado medidas en muchos casos muy buenas, se ha equivocado también en otras, ¿no?, como todos los gobiernos, pero ha tomado medidas en muchos casos muy buenas para el país. Pero solamente con un gobierno bueno no basta. Si nosotros queremos construir una sociedad más justa, más solidaria, más libre, más igualitaria, que es en definitiva lo que nosotros queremos como socialistas, bueno, si queremos eso necesitamos a la gente organizada y participando. Entonces, el gran diferencial de nuestra propuesta, lo que nosotros le queremos aportar al debate del partido y del Frente es esto, es decir, política con la gente adentro, política participativa, política descentralizada, es decir, en todos los rincones del país y sin imponer centralismos de la capital o de las capitales sobre la realidad de los departamentos y del país, una construcción de más justicia, de más solidaridad, de más integración social, y para eso el esfuerzo tiene que ser colectivo. Gonzalo, hablando de estas cosas, creo que llega el momento de reflexiones de parte de los representantes políticos y de la ciudadanía. En el sentido de que, no sé, pregunto, si no te parece que el ciudadano uruguayo es muy dependiente de los políticos. Siempre está pidiéndole algo. Empleame a mi hijo, a mi hermano, un puestito para mí, un puestito para mi amigo que lo necesita. Que eso además le da al político una jerarquía de patrón. La pregunta es, si no hay que tratar de que la ciudadanía sepa, a través de la participación, a través de cuando hay algo que no le guste y que le hayan dicho en la campaña preelectoral y después no se haya cumplido, que enfrenten a sus candidatos más cercanos, obviamente, y le digan por qué no se hizo lo que antes nos prometieron o nos dijeron.
Que esa es la pregunta, no sé si vos la entendés. Sí, sí. Hablo de las dos partes, ¿no? Sí, yo comparto que tenemos en el país una construcción de mucho tiempo, de más de un siglo en realidad, de una política muy verticalista, basada muchas veces en una estructura de favores también, en clientelismo. Es decir, la política tradicional en el Uruguay estuvo sistemáticamente basada en esto, ¿no? Incluso en los mejores momentos de la historia del país. Es decir, el famoso estado de bienestar vallista, las construcciones que más adelante también pudieron hacerse para avanzar en derechos, en conquistas populares, en general estuvieron muy basadas en el esfuerzo de algunos partidos políticos y en una relación entre los ciudadanos y las ciudadanas y los dirigentes políticos que muchas veces estaba pautada por esto que vos decís, ¿no? Es decir, el pedido, el favor, el clientelismo, lamentablemente promovido desde algunas dirigencias políticas. Entonces yo creo que eso es algo que el Uruguay definitivamente tiene que dejar atrás. Creo que venimos en un proceso en el cual muchas de estas cosas se han ido superando, por ejemplo, incentivando los concursos en el acceso a la administración pública, los sorteos en otros casos, es decir, formas de acceso transparentes a la administración pública. Eso no ha llegado a todo el Uruguay, hay lugares donde no sucede, pero es una política muy importante para evitar que se entienda la política como esto, ¿no? La satisfacción de mi necesidad particular, individual o familiar, a través de el favor que me puede hacer un político, lo cual coloca al dirigente político en un lugar de privilegio y de dominio, como vos decías, ¿no? Entonces nosotros, por el contrario, entendemos al poder político como servicio y como construcción colectiva. Políticos somos todos, decimos, políticos somos todos los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que politizarnos, tenemos que hacernos cargo de ese rol cívico, con mucho más conciencia y con organización, no solo para reclamar, que está muy bien, sino también para construir los cambios juntos. Vamos a ir redondeando este primer bloque. Gonzalo, te dejo pendiente y vamos a seguir con este tema que creo que es muy interesante. Después tenemos otros temas para tocar, obviamente. La dependencia, ¿no?, del ciudadano hacia el político, como tú decías, viene de hace muchísimos años. De todas maneras, el crecimiento del empleado público ha sido bastante importante, ¿verdad? Se ha crecido en 60, 70 mil empleados públicos. Te lo dejo pendiente para el próximo bloque, para que me expliques un poco esa situación. Muy bien. Bueno, amigos, estamos cerrando el primer bloque con Gonzalo Sibila, diputado por el Partido Socialista. Recuerden que ustedes pueden participar y es muy importante y siempre le damos a ustedes la posibilidad de llegar hasta nosotros a través del celular 099-949-641. Nosotros, antes de hacer las entrevistas, porque esto obviamente no está en vivo, que hay mucha gente que piensa que sale en vivo, no es así, pero antes de que nosotros estemos grabando estos programas, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus opiniones y sus proyectos también de país. Así que no se olviden, 099-949-641. Cerramos este bloque, en momentitos seguimos con El Destino en tus manos. ¿Por qué no probar en algo diferente? Fui con miedo y volví con alegría. Voy caminando. Hay un mito que dicen que la gente que es voluntario está perdiendo su tiempo, y es mentira. Hacia vos. ¿Y vos? ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mides.gov.uy antes del 15 de marzo y participá para transformar. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad
calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Óptica Lens, Antonio Leñani 515, teléfono 4334-6117. Lentes de sol de todas las marcas: Ray-Ban, Riff, Mito, Maito. Máxima precisión en el armado de sus lentes de receta. Instrumental de última generación para el armado de los mismos. Somos representantes de Audical para la zona. Audical Soluciones Auditivas. Óptica Lens. Servicios Petrobras, despacho de combustible las 24 horas, los 365 días del año. Lavado de vehículos, cambio de aceite, venta de supergas, mini mercado. Fundada en el año 1928 por Vicente Justo Romero. Generación tras generación construyendo historias junto a clientes y amigos. Agencia Petrobras. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado. Aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día. Todos los repuestos para motos. En su nuevo local de Artigas 457. Teléfono 4334-7499. Mail Pablo de Sousa 3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. ¿Qué necesitas cuando organizas un evento? Martín Villamil Audio Pro brinda servicio de sonido y luces para conciertos, fiestas y eventos con comprobada trayectoria y experiencia profesional. Cuenta con un equipamiento cuidado y de alta calidad que, sumado a un cálido diálogo, hace que tu evento salga perfecto. Martín Villamil Audio Pro. Calidad y confianza acorde a tus necesidades. 092-629-460. Bueno, mis amigos, segundo bloque del Destino en tus manos con el diputado Gonzalo Sibila del Partido Socialista. Y bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente en cuanto a lo que veníamos hablando, ¿no?, de la dependencia del ciudadano hacia el político y ese político que hace clientelismo justamente a través de sus poderes. Y yo te preguntaba que la plantilla de empleados públicos ha crecido exponencialmente con el Frente Amplio, ¿no?, en 60, 70 mil empleados públicos más. ¿Qué considerás al respecto? Bueno, primero decir que no es uno de los momentos de mayor crecimiento del empleo público en Uruguay, aunque es cierto que ha crecido en decenas de miles, como bien planteabas vos. Lo segundo es hacer una distinción porque el empleo público en Uruguay tiene distintas fuentes, distintos orígenes, ¿no? O sea, existe un empleo de la administración central, vinculado a los ministerios, etcétera, el empleo que se genera en los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado, y también el empleo que se genera en las intendencias departamentales y ahora también en el tercer nivel de gobierno, en los municipios, ¿no? Dentro de estos componentes hay que hacer una diferenciación para explicar los motivos del crecimiento del empleo público. En lo que refiere a las intendencias, lamentablemente hay que decir que buena parte de ese crecimiento del empleo público se da en algunas intendencias del interior del país, donde las formas de acceso a los cargos públicos, a los empleos públicos, siguen siendo formas de acceso poco transparentes, ¿no? Esto es algo que a nosotros nos preocupa y lamentablemente quisimos regularlo a través de la ley y no pudimos, porque la Constitución establece que se necesita una mayoría especial para legislar sobre las autonomías departamentales. Entonces, la oposición, o una parte muy importante de la oposición, se opuso a esta legislación, que en definitiva era garantizar el acceso por concurso o por sorteo a los empleos públicos según el tipo de empleo del que se trate, ¿no? Entonces hay acá un componente donde sí puede haber un uso clientelar y que a nosotros nos preocupa.
Después, lo que es el empleo dentro de la administración central y los entes autónomos ya tiene otras características, ¿no? Allí se han aplicado y se están aplicando políticas de acceso por concurso, por sorteos, mecanismos que garantizan transparencia. Entonces no puede hablarse en este caso de la generación de empleo público para conseguir la adhesión de un ciudadano tal o cual a un partido político o como un favor, porque no se ingresa de esa manera a la administración pública. Y además hay que decir que la mayor parte del crecimiento del empleo público entre la administración central y los entes autónomos está ubicada básicamente en la educación, en la salud y en la seguridad pública. Es decir, lo que más ha crecido en los últimos años en el Uruguay son la cantidad de docentes y de funcionarios de la Administración de Educación Pública por efecto de la nueva infraestructura educativa que se ha generado y el achicamiento de los grupos, lo que es muy importante para un buen aprendizaje y para mejorar el sistema educativo. En la salud, es decir, en hospitales y centros de atención de salud de todo el país, y en la seguridad, sobre todo con nuevos cupos de personal policial operativo, es decir, personal que está en la calle, personal que atiende los problemas que nos acucian a todos y de los que tanto se habla. Entonces, son 3 áreas en las cuales nosotros creemos que estuvo muy bien que se generaran nuevos empleos públicos porque eran necesarios. Después hay otros empleos públicos en otras áreas sobre los que podríamos discutir con los números a la vista y analizar cuáles de esos nuevos empleos públicos eran necesarios y cuáles no, porque puede haber también situaciones en las que se pueda trabajar optimizando los recursos que existen. Pero la realidad es que, como decía, no es el periodo de mayor crecimiento del empleo público. Buena parte del crecimiento que se ha dado se da en intendencias que no están gobernadas por el Frente Amplio, vale decir, y por mecanismos no transparentes. Esto nos preocupa mucho. Y sobre el resto del empleo público a nivel del Estado, en la administración central y en los entes autónomos, creemos que el crecimiento en educación, en salud y en seguridad ha sido muy necesario e importante para las políticas públicas que se están llevando adelante. Hablando justamente de esos empleados que se ubicaron en la enseñanza, en la salud, la seguridad. Puntualizamos la seguridad, por ejemplo. Hay muchas conversaciones. Centro Comercial Industrial de Santa Lucía ha tenido muchas reuniones con las autoridades policiales del Ministerio del Interior, sea jefe de policía, sea comisario mayor, comisario de la segunda seccional de acá, en varias oportunidades, ¿verdad? Porque la seguridad es una preocupación. Y es como tú decís, se ha invertido muchísimo en armamentos, en toda la parte logística, en más funcionarios. Pero hablando justamente con las autoridades, nos decían que muchos de los funcionarios ingresan solamente para conseguir un empleo, que no están preparados como corresponde, que no se le preparan, que no se le hacen los cursos cada 3 meses de tiro, y bueno, cómo proceder. Simplemente ingresan al cuerpo policial, así se manifestaba, como un recurso laboral. ¿Qué pensás al respecto? A ver, cuando el primer gobierno del Frente Amplio asume, estableció algunos requisitos más exigentes para el ingreso a la policía. Esto fue una medida que tomó el compañero José Díaz, el primer ministro del Interior de nuestro gobierno, y se dio una situación muy particular, que es que no se lograron cubrir los cupos necesarios para el servicio que la policía tiene que prestar. Entonces, lamentablemente, hubo que volver a bajar los requisitos para acceder a la función policial, y esto obviamente tiene un impacto porque en general mucha gente se acerca a la policía y busca ingresar a la función policial porque no tiene otra alternativa laboral en los lugares donde viven, ¿no? Y esto en cualquier empleo es algo que no es lo aconsejable. En la docencia sucede lo mismo, en otras áreas también. O sea, lo mejor es que las personas se dediquen a algo para lo cual tienen vocación, quieren realmente perfeccionarse, formarse y dedicarse plenamente a esa tarea. Pero sucede no solamente con la formación policial, sino con otras áreas también del empleo público y privado, que muchísima gente trabaja en cosas que no hubiera elegido. Gonzalo, digamos, ¿no? ¿Vos pensás que ese tipo de problemas, si lo podemos salvar, hay que cambiarlo, obviamente? Yo creo que sí, Porque digo, eso se traduce un poco en la ineficiencia del Estado, porque ¿qué sucede? La gestión del Estado es muy importante
tiene que ser eficiente, tiene que devolver en servicios a la sociedad lo que pagan impuestos. Nosotros vivimos de la exportación, obviamente, este país fundamentalmente vive de exportar sus productos y tenemos que exportar eficiencia. Y el Estado, sean 200, sean 300.000 empleados públicos, tienen que devolver eficiencia a la sociedad, cosa que en muchos sectores no se ve, como en este caso estamos hablando de la seguridad, ¿no? Como también tú mencionabas la educación, también, bueno, en otros sectores, ¿no? Que eso habría que cambiarlo. ¿A vos te parece que sí? Yo primero creo que hay que trabajar mucho en la formación de los funcionarios públicos en general. Y segundo, creo que hay muchos muy buenos funcionarios públicos en todas esas áreas, de los que también hay que hablar, porque el ejemplo de los buenos funcionarios públicos también es muy importante para el resto de los trabajadores del Estado y para el conjunto de la sociedad. Ineficiencias hay en el Estado y hay en el sector privado, hay muchas en el sector privado. Vemos todos los días emprendimientos privados que se funden por mala gestión, por malos negocios. En el caso del Estado es algo que tenemos que cuidar especialmente porque se trata, como bien vos decís, de una institucionalidad que tiene que estar al servicio del conjunto de la sociedad por sus cometidos, por el origen, la fuente del poder que representa y demás. Así que yo creo que hay que trabajar en políticas de formación, hay que trabajar en una transformación democrática del Estado mucho más profunda, es decir, hay que seguir avanzando en el cambio, no solo en el acceso a la función pública, sino también en la circulación de los funcionarios dentro de la administración, en los concursos dentro de la administración, en la formación permanente de los trabajadores, es decir, hay muchos aspectos también de seguridad laboral, de salud laboral, muchos aspectos que hay que incluir dentro de una transformación profunda del Estado que yo creo que se ha venido haciendo paulatinamente, pero que tiene que avanzar mucho más decididamente. Y sobre los funcionarios policiales en particular, yo creo que es importante que se haya incrementado la cantidad de funcionarios operativos. También creo que los problemas de seguridad no se van a resolver solamente porque haya una cantidad importante de policía, ¿no? O sea, se necesita trabajar sobre otros aspectos que nos garanticen a nosotros una sociedad menos violenta, una sociedad donde no solo el delito, que es un flagelo, sino también otras formas de violencia no se sigan incrementando. Y a mí me preocupa mucho porque siento que no solo en el Uruguay, en la región y en el mundo hay una creciente tendencia a la violentización de las relaciones, ¿no? Y esto es muy preocupante y se paga con vidas, se paga con situaciones muy lamentables en la sociedad. Es muy complejo todo el tema porque tenemos que hablar de drogas, tenemos que hablar de la educación, de los valores, de la familia, de las instituciones inclusive, sociales, culturales, deportivas, que están viviendo momentos muy difíciles y que en una época eran baluartes, ¿verdad?, importantísimos de la sociedad. El sostén fundamentalmente para la gente joven, ¿verdad?, que hacía deporte, que venía a un club, a un baile, a hacer sociabilidad, inclusive la familia salía más integrada. Ahora se ha desintegrado un poco. Esa realidad obviamente no va a volver, se ha transformado y tenemos que, con lo que hay, mejorar. Vamos a cerrar este bloque. Y bueno, y queda mucho más para hablar, Gonzalo, sobre este tema, sobre seguridad, educación, sobre deuda externa, sobre el déficit fiscal, sobre el cambio de la economía a nivel regional y también del mundo, que eso también sin duda afecta a la economía de nuestro país. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para sobrellevar e incluirnos en todo ese mundo que ahora es globalizado? Así que estamos en esto y lo dejamos pendiente. Muy bien. Amigos, segundo bloque que estamos cerrando del Destino en tus manos. Recuerden que ustedes son los protagonistas, que deben de ser protagonistas, que deben ser responsables de ser uruguayos, ciudadanos, que tienen que ejercer el voto, ese derecho que nos da la Constitución, y que la responsabilidad de este país, esté bien, mal o más o menos, nos compete a todos, no solamente a los políticos, no solamente a los gobiernos de turno. Somos nosotros quienes los elegimos, ¿verdad? Y son nuestros representantes. Así que por eso
comuníquense con nosotros. 099-949-641. En momentitos continuamos con El Destino en tus manos. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. Se te abre la mente, el corazón y la cabecita para entender que hay gente que está en otro plano de diversidad pero tiene los mismos derechos que nosotros. Desde el pie. Porque también es un ida y vuelta. Cuando nosotros damos, estamos aprendiendo. ¿Y vos? ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mides.gov.uy antes del 15 de marzo y participa para transformar. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Óptica Lens, Antonio Leñani 515, teléfono 4334-6117. Lentes de sol de todas las marcas. Ray-Ban, Riff, Mito, Maito. Máxima precisión en el armado de sus lentes de receta. Instrumental de última generación para el armado de los mismos. Somos representantes de Audical para la zona. Audical Soluciones Auditivas. Óptica Lens. Servicios Petrobras, despacho de combustible las 24 horas, los 365 días del año. Lavado de vehículos, cambio de aceite, venta de supergas, mini mercado. Fundada en el año 1928 por Vicente Justo Romero. Generación tras generación, construyendo historias junto a clientes y amigos. Agencia Petrobras. En la Casa del Uniforme ampliamos nuestro servicio. Si tenés esa camisa o pantalón que se te rompió, te quedó grande o la querés seguir usando, tráelo, te lo arreglamos. Cambio de cierres, todas las costuras, todo en un mismo lugar. 18 de julio 567, oficina 9, entre Roosevelt y Volpe, Santa Lucía. O ubícanos en el 092-688310. Calidad y seriedad en nuestros trabajos. Santa Lucía Uniformes amplió sus servicios. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado. Aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día. Todos los repuestos para motos. En su nuevo local de Artigas 457. Teléfono 4334-7499. Mail Pablo de Sousa 3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. ¿Qué necesitas cuando organizas un evento? Martín Villamil Audio Pro brinda servicio de sonido y luces para conciertos, fiestas y eventos con comprobada trayectoria y experiencia profesional. Cuenta con un equipamiento cuidado y de alta calidad que, sumado a un cálido diálogo, hace que tu evento salga perfecto. Martín Villamil Audio Pro. Calidad y confianza acorde a tus necesidades. 092-629-460.
Bueno amigos, seguimos con el tercer bloque del Destino en tus manos a través de INTV y de Cardinal TV a todo el país, a toda la República Oriental del Uruguay. Hoy recibiendo la visita aquí en Santa Lucía de Gonzalo Sibila, diputado nacional, que se va a presentar por la Secretaría General del Partido Socialista. Ahora, en primera instancia, se va a hacer el Congreso del 23 y el 24 de febrero. Posteriormente van a venir las elecciones. Estábamos conversando un poco del cambio que tenemos que hacer todos los uruguayos, políticos y ciudadanos y ciudadanas. Todos tenemos que vernos involucrados en el cambio de mentalidad. Tratar de ser más libres, más autónomos, tratar de buscar nuestras vocaciones, pelear por ellas. Pelear en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Luchar por lo que nosotros sentimos y viene de adentro. Tratar de salvaguardar los valores que tú los mencionaste en algún momento, el respeto hacia el conciudadano, el respeto a aquel que piensa diferente a nosotros, que de eso tenemos que hablar también en la campaña electoral, cómo la ves venir, que venga con buen nivel, un nivel alto, por lo alto, no por lo bajo, que demuestre, ¿verdad?, al ciudadano el respeto que los políticos se tienen, a pesar de pensar diferente, de discutir, de polemizar, de ver todo diferente, pero que se mantengan con el respeto mutuo y que sean un cuerpo realmente de gobierno, y que integren justamente a todos los ciudadanos. Ese cambio de mentalidad no se hace de un día para el otro. La educación cumple un papel fundamental. Hay datos de la educación que no son muy alicientes, ¿no? De la repetición, del abandono, el auto fundamentalmente, de muchos alumnos que dejan de estudiar, que se abandonan. Los niní, que se les llaman, ni estudian, ni trabajan, que están en la calle, que se ponen a cuidar coches, que hacen algún manguito para la droga y la pasta base. Bueno, ¿cómo tratar de, vos con 34 años que tenés todo por delante, hacer el esfuerzo para cambiar esa situación? A ver, yo creo que el tema de la educación es un tema central. Yo soy además educador de vocación, así que es algo que siempre me inquietó mucho. Creo primero que cuando uno habla de educación tiene que ampliar un poquito el concepto, ¿no? O sea, la educación no es solamente la educación formal dentro de las instituciones educativas. La educación son procesos permanentes que se dan en la vida. Todos nos estamos educando todo el tiempo en nuestras relaciones con los demás y hay algunos ámbitos privilegiados para esos procesos educativos, ¿no? El hogar, con la configuración que ese hogar pueda tener, la familia, de los más diversos tipos de familia, pero el ámbito, en definitiva, donde en la primera infancia y durante un periodo importante de la vida hay muchas cuestiones que hacen a lo educativo, que se procesan allí, los grupos de pares, los grupos de amigos, los grupos de vecinos, la gente con las que socializamos todos los días, los medios de comunicación, en una sociedad donde cada vez los medios de comunicación, ahora particularmente las redes sociales, también tienen una incidencia muy grande porque se pasan muchas horas de la vida consumiendo a veces la información o la desinformación o los mensajes de los más diversos que proceden de esos medios. Entonces, hablar de educación no es hablar solo de lo que sucede dentro de las instituciones educativas. Cuando hablamos de los procesos educativos en términos de enseñanza y aprendizaje, también tenemos lo que pasa dentro de las instituciones educativas y otros procesos de educación informal que el Estado también puede tratar de promover. Es decir, la educación que se da, por ejemplo, que se procesa a través de lógicas de juego, de recreación, de construcción de barrio. Es decir, hay muchos dispositivos de educación informal que en el Uruguay muchas organizaciones sociales emplean y que el Estado también promueve y que son parte de una estrategia educativa. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre este aspecto y sobre las instituciones de educación formal, ¿no? En lo que respecta a las instituciones de educación formal, tenemos un problema particularmente ubicado en la educación media,
en secundaria sobre todo, donde existe en determinados momentos de la educación media importantes niveles de abandono y de repetición. Creo que esto nos exige replantear algunos dispositivos educativos, repensar nuestras formas de educar. Yo creo que en esto la pedagogía y la didáctica, que son dos herramientas que los docentes utilizamos, son muy importantes. Es decir, las teorías que dan forma a nuestros procesos educativos y los medios que utilizamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Allí hay dos elementos sobre los que hay que trabajar, porque yo creo que la relación docente-estudiante es muy importante para que haya un proceso educativo positivo, ¿no? Estoy hablando de las instituciones de educación formal. Pero además creo que necesitamos instituciones educativas con directores que tengan un liderazgo pedagógico, es decir, que trabajen con sus docentes y con sus estudiantes desde una perspectiva educativa y no burocrática. Necesitamos instituciones educativas donde haya más participación de los propios estudiantes, de los padres, del barrio, en los procesos que suceden dentro de la comunidad educativa, o sea, donde haya más comunidad educativa. Todas estas son cosas que me parecen fundamentales. Y decir que hay muchas cosas en la educación que andan bien y de las que no se habla. Me refiero a la educación formal de vuelta, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos años nosotros logramos incluir prácticamente a la totalidad de los gurises de 4 y de 3 años en la educación formal. Esto es una hazaña. Las metas que nosotros teníamos de inclusión de gurises de 3, de niños y niñas de 3 años en la educación, no solo se cumplieron, sino que nos excedimos de esas metas. Es decir, hay más inclusión de estos niños y niñas en su primera infancia dentro de la educación formal de la que había. Y esto es muy importante porque ayuda a nivelar también, ¿no? Cuando a uno le toca nacer en un medio en el cual hay menos recursos educativos, menos recursos culturales, o recursos culturales distintos, pero que muchas veces no permiten a los niños acceder a las mismas fuentes de aprendizaje que otros niños que crecen en otros sectores sociales. La escuela funciona como un nivelador. Ahora, la escuela no sustituye en ningún caso, ni en el caso de los pobres, ni en el caso de los ricos, ni en el caso de los del medio, no sustituye los ámbitos de socialización más primaria de los niños, que son su casa, su barrio, sus grupos de pares. Y allí también tenemos que trabajar con políticas sociales, tenemos que trabajar generando posibilidades para que también los adultos puedan desarrollarse en la vida con un plan de vida propio en función de sus vocaciones, algo que tú mencionabas. Eso hace también del ámbito familiar un ámbito mucho más realizado, más feliz, donde también los niños pueden crecer en mejores condiciones. Entonces yo creo que hay ahí muchas puntas para trabajar el tema, que la formación docente es una punta esencial, pero que no lo es todo, ¿no? A veces se ha focalizado mucho la discusión de educación en lo que pasa dentro de los liceos, lo que pasa con los docentes. Bueno, esta es una discusión bastante más amplia, ese es un aspecto importante, pero no es toda la realidad educativa. Gonzalo, es un tema muy extenso y muy importante, ¿no? Sin duda, y es fundamental, creo yo, para cambiar justamente estas realidades y llevar al país a donde soñamos, donde queremos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿Te preocupa el déficit fiscal, la deuda externa, el cambio de la economía, como hablábamos hoy, de que bueno, ya no son tan favorables los precios internacionales, que bueno, la región, inclusive Argentina, Brasil, cambiaron drásticamente de una izquierda a una derecha, y bueno, y todo eso, esa relación, ¿verdad?, que debe de haber con los países tan importantes como lo son, sin duda, Brasil, país continente, y Argentina. ¿Cómo llevar una buena relación, la comercialización, el tema de Mercosur, por ejemplo, que es un tema que quedó ahí, hay un Parlasur, estamos hablando ahora de Venezuela con diferentes visiones, muy diferentes. Bueno, todo eso, ¿cómo lo ves? Esa madeja, ¿cómo poder desentramarla para canalizar bueno, una economía mejor, bajar el déficit fiscal, la deuda externa,
bueno, y todo eso por ende un mejor bienestar para todos nosotros, ¿no? Sí, yo lo primero que se me ocurre decirte es que tenemos que ir hacia una economía mejor y que esa economía mejor tiene que estar pautada por la inclusión de más ciudadanos y ciudadanas en el trabajo y en la distribución del ingreso y de la riqueza. O sea, ese sería el principal parámetro que yo utilizaría para medir si la economía es mejor o no es mejor. Más que el déficit fiscal o que la deuda externa, es el déficit social, los déficits sociales que tenemos, ¿no? Las injusticias, las desigualdades, la falta de trabajo. La economía que logre resolver esos problemas, esa es desde mi punto de vista la mejor economía. Una economía que esté menos basada en la explotación de las personas, que permita a las personas desarrollarse con mayor libertad, esa es una mejor economía, ¿no? Una economía más social. Por otro lado, no podemos construir una economía de este tipo y mantenernos a flote en un mundo como el que vivimos nosotros si no tenemos cuentas más o menos equilibradas. Así que el déficit fiscal y la deuda externa también son temas importantes, sobre todo por la dependencia que eso nos puede generar respecto de nuestros acreedores, por decir algo, ¿no? El Uruguay pudo liberarse en estos años del yugo del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Lo hicieron otros países también. Lamentablemente, algunos están cayendo de nuevo en aquella calecita infernal que lo llevó a una tremenda crisis, ¿no? Basta ver la situación de Argentina, que había logrado desendeudarse casi totalmente, que había cortado su vínculo con el FMI, su vínculo de sumisión con el FMI, que ahora vuelve a contraer préstamos siderales con el Fondo Monetario Internacional que la comprometen prácticamente por un siglo. Nosotros tenemos que mantenernos en un rumbo que nos garantice la mayor independencia posible para generar nuestras políticas. Por eso yo creo que el reperfilamiento de la deuda externa uruguaya es un gran logro de nuestro gobierno. El gobierno uruguayo logró que la mayor parte de la deuda externa del Uruguay no esté en manos de acreedores de organismos internacionales que nos ponen pautas respecto de cómo tenemos que hacer las cosas, sino que esté en manos de acreedores privados particulares que no nos ponen condiciones respecto de cómo tenemos que gobernar, ¿no? Además se ha logrado una deuda madura, es decir, una deuda a más largo plazo, lo que se llama una deuda más soberana, por los acreedores y también por su madurez, por la cantidad de años del plazo del pago de la deuda, y además con tasas convenientes para el país en muchos casos. Sin embargo, el endeudamiento del Uruguay es un endeudamiento importante. En términos relativos, o sea, en relación a su PBI, es más chico, es menos pesado que en otros tiempos, pero sigue siendo un endeudamiento importante y yo creo que el desarrollo del Uruguay no puede estar basado en emitir deuda, tiene que estar basado en generar riqueza en el propio país. Entonces aquí hay un gran desafío y el déficit fiscal tiene que ver con esto. O sea, el déficit a mí me importa si deja de ser manejable, es decir, si es un déficit que genera condicionamiento desde el punto de vista del endeudamiento, porque cuando se genera déficit es porque se está generando deuda, ¿no? Si la deuda que se genera es una deuda que me condiciona la política pública, bueno, ese déficit me preocupa. Nosotros estamos con un déficit fiscal manejable, ese déficit tenemos que tratar de que no crezca, y me parece que en esa política nuestro gobierno está. Tenemos que seguir profundizando también la optimización de nuestros recursos, de los recursos que tenemos para tratar de evitar que ese déficit siga creciendo, pero tenemos que siempre tratar de poner el eje, el norte, en el crecimiento del país para la inclusión de la mayor parte de la población, de toda la población uruguaya, dentro de los frutos de ese crecimiento. Y eso es con más distribución, con más empleo, con una economía más dinámica, con incorporación de tecnología, con incorporación de valor, con incorporación de conocimiento en nuestra producción. Gonzalo, te dejo esta planteada. Primero, ¿qué pensás de un solo Uruguay? Y en segundo término, últimos datos que provienen de ahí, es de que han cerrado más de 15.000 empresas. ¿Lo dejamos pendiente? Amigos, terminamos con este tercer bloque y ya volvemos con el último bloque del Destino en tus manos. Esperemos que estemos cubriendo sus expectativas. En minutos estamos con el cuarto y último bloque del Destino en tus manos.
crece desde el pie, musiquita crece. Ser voluntario es dar parte de vos a algo o a alguien que lo necesita. Sos el motor del cambio. El tiempo que vos le dedicás, que quizás te podías quedar en tu casa sin hacer nada, en realidad lo estás invirtiendo en hacer algo para otros, para la sociedad en sí. Eso es mucho valor. Dentro de su lata, la mata crece desde el pie. ¿Y vos? ¿Por qué lo harías? Participá para transformar. Inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo en voluntariado.mides.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. En la Casa del Uniforme ampliamos nuestro servicio. Si tenés esa camisa o pantalón que se te rompió, te quedó grande o la querés seguir usando, tráelo, te lo arreglamos. Cambio de cierres, todas las costuras, todo en un mismo lugar. 18 de julio 567, Oficina 9, entre Roosevelt y Volpe, Santa Lucía. O ubicanos en el 092 688310. Calidad y seriedad en nuestros trabajos. Santa Lucía Uniformes amplió sus servicios. Toda la línea Chevrolet 0 kilómetro la encontrás en Chevrolet Santa Lucía, de Leonardo Romero Automotores. Consulte por permutas, ventas de 0 kilómetro y usados. Chevrolet Santa Lucía, Paganini 86, entre Rivera y Luis Alberto de Herrera. Contacto 096-854-780 y al 4334-5496. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado. Aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día. Todos los repuestos para motos. En su nuevo local de Artigas 457. Teléfono 4334-7499. Mail Pablo de Sousa 3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. ¿Qué necesitas cuando organizas un evento? Martín Villamil Audio Pro brinda servicio de sonido y luces para conciertos, fiestas y eventos con comprobada trayectoria y experiencia profesional. Cuenta con un equipamiento cuidado y de alta calidad que, sumado a un cálido diálogo, hace que tu evento salga perfecto. Martín Villamil Audio Pro. Calidad y confianza acorde a tus necesidades. 092-629-460. Bueno, cuarto y último bloque de este programa con Gonzalo Sibila, diputado del Partido Socialista, y habíamos dejado pendiente una pregunta, que era la siguiente. ¿Qué pensás de un solo Uruguay? Y bueno, y de los datos que ellos están manejando. Leímos y nos informamos hace poco de que, bueno, Murro declaró en enero de que habían cerrado 6.000 empresas. Pero un solo Uruguay, en base a los datos de BPS y todo lo demás, tiene que cerraron 15, que en 10 años estamos hablando, ¿no? 10 años, 14.515 empresas. En 10 años. Van las dos enrabadas. Un solo Uruguay por un lado y estos datos que vuelcan a la opinión pública esta organización. Bueno, primero, a mí no me gusta descalificar a ningún movimiento social, sea del carácter que sea. Uno puede discutir con un movimiento, puede también caracterizarlo y decir, bueno, representa tales o cuales intereses, pero no ingresar en una descalificación. Hablamos de eso inclusive hoy, ¿no? De no... Exacto. Entonces, yo lo que creo es que Un Solo Uruguay es un movimiento que nuclea a gente muy diversa, pero que está hegemonizado por sectores que han sido históricamente privilegiados en el Uruguay, es decir, sectores que son los poseedores de una importante proporción de la tierra en el Uruguay, sectores que se dedican mayoritariamente a actividades
que distribuyen poco ingreso, poca riqueza en el Uruguay, que concentran en pocas manos esa riqueza. Y hay dentro del movimiento otros actores que no tienen esa característica, pero que se han aglutinado en torno a una plataforma que básicamente está pensada para los que más tienen y no para los que tienen menos. Es decir, no para el trabajador rural, no para los productores familiares, no para los productores pequeños y medianos, ¿no? Hablo de una plataforma que básicamente lo que reclama es achicar el Estado. Cuando no especifica de qué se trata, está hablando básicamente de limitar las funciones sociales del Estado, y esto tiene un impacto negativo sobre la mayoría de la población. Hablo de una plataforma que propone un camino de liberalización de la economía, que sabemos que es un camino de desprotección para los más vulnerables. En definitiva, yo creo que la propuesta de Un Solo Uruguay, que tiene mucha afinidad con la propuesta de los partidos tradicionales en Uruguay, yo creo que es una propuesta que ya se ensayó en el país y que fue muy negativa, incluso para muchos de los que están dentro de ese movimiento. Ahí dentro de ese movimiento hay sectores que han ganado mucho dinero también en estos años. Algunos yo creo que debieron haber ganado menos dinero porque tuvieron ganancias muy extraordinarias por el agronegocio. Si alguna autocrítica también hay que hacer, es que creo que en algún momento debimos tener una política de mayor redistribución dentro del propio sector agropecuario, porque hay sectores sobre todo vinculados al monocultivo de la soja y a otros negocios que han generado enormes ganancias en estos años, y aún así hacen un planteo muy crítico respecto del gobierno, porque nos encontramos en una fase en la cual ya el crecimiento de sus ganancias, no estamos hablando de que se van a empobrecer, el crecimiento de sus ganancias ya no es de la misma velocidad o del mismo nivel que era antes. Respecto de los datos que maneja Un Solo Uruguay, bueno, yo me atendría a los datos oficiales, porque en el Uruguay la estadística oficial es una estadística muy respetada siempre por todos los actores políticos, porque no hay duda sobre la estadística oficial. Tendríamos que mirar exactamente los datos, a ver cuántas son las empresas que cerraron. De cualquier manera, quiero decir que así cierre una sola empresa, si esa empresa emplea a decenas o a cientos de trabajadores, eso tiene un impacto muy negativo sobre la vida de esas personas, ¿no? Entonces, independientemente de la empresa a la que se trate o de cuántas son, hay una realidad que es la que a nosotros nos preocupa, que es que en el Uruguay en los últimos años se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. Del 2005 para acá generamos más de 250.000. Es decir, estamos todavía en un nivel de empleo muy superior al que teníamos antes de comenzar nuestro gobierno, 200.000 puestos de trabajo arriba. Pero tuvimos un retroceso en lo que respecta a la generación de empleo, y eso yo creo que tiene que llevarnos a pensar primero en las determinantes internacionales y regionales que generaron esto, pero además en algunas condiciones de nuestra política económica que tenemos que tratar de cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a una política económica mucho más centrada en el desarrollo del trabajo nacional, en una política económica que no apueste tanto a la inversión extranjera directa, que es importante y que puede generar muchas veces empleo, lo ha generado, pero que en un contexto en el cual el flujo de inversiones hacia nuestros países ya no es como el que era hace unos años, esta política económica tiene que ser una política económica mucho más orientada al desarrollo genuino del Uruguay desde las capacidades de su gente. Y yo creo que en esto nosotros podemos hacer un cambio importante, sí, aplicando conocimiento, tecnología, saberes que están en nuestro pueblo. Te comento esto porque digo, sí, yo creo que hay gente dentro de esa organización que, como tú decís, están en sectores de confort, vamos a decir. Pero conociendo inclusive Santa Lucía, que no te he preguntado cómo encontraste Santa Lucía, pero habría que, nos daría, si nos da el tiempo, capaz que lo hacemos. Acá estamos rodeados, por ejemplo, de pequeños y medianos productores. Vamos a focalizarnos en la lechería. En este caso estoy involucrado personalmente, porque yo fui productor lechero hasta el 2005. Conaprole tuvo 5.000 productores, 5.000 matrículas. Se producía obviamente mucho menos de 2 millones de litros mensuales. Ahora en Conaprole quedan alrededor de 1.700 matrículas. Se están produciendo 4 millones de litros diarios que se procesan.
¿Y qué sucede? Sucede que va desapareciendo la mediana y pequeña empresa, que es la empresa familiar. Y el gran empresario lechero se va quedando, obviamente, con todas esas parcelitas de 90, de 60, de 100 hectáreas, de 150, de 200, de 300, hasta de 400. Ahora un tambo de 100 vacas ya no es rentable. Entonces digo, si bien tú decís que en el Uruguay hay sectores que sí, capaz que se están aprovechando de este movimiento, pero si bien está eso, no podemos dejar de preocuparnos por estas realidades. Totalmente. Que son... Totalmente, además en particular el sector que vos mencionás es un sector que tiene la característica de haber sido históricamente de pequeños y medianos productores, de mucha economía familiar y donde sin duda hay dificultades y hay una tendencia a la concentración que tenemos que tratar de alterar. Yo creo que para poder revertir eso son importantes algunas medidas que se tomaron en este último tiempo que tienden justamente a trabajar sobre los costos de la producción, particularmente en el sector lechero y también en algún otro sector, medidas que tomó nuestro gobierno, pero creo que tenemos que trabajar mucho más en las condiciones en las cuales se realiza esa producción en el Uruguay. O sea, tenemos que mirar estratégicamente este tema, tenemos que mirarlo en clave también de economías regionales, pensando el desarrollo del país en sus distintas regiones y zonas. Hay en el caso de la lechería, vos conocés este tema mucho más que yo por haber estado allí, pero en este tiempo he tratado de acercarme al tema a través de algunos compañeros productores lecheros. Hay una composición, una estructura de costos que tiene algunos componentes que son centrales. Uno, por ejemplo, es la alimentación de los animales. Sobre ese tema hay mucho para hacer porque se están ensayando también técnicas distintas en lo que refiere a la alimentación de los animales que permite reducir costos. Hay costos importantes de energía, sobre los cuales también las tarifas diferenciales y algunas medidas que se han tomado son importantes, pero hay que seguir trabajando. Y hay costos que también tienen que ver con el arrendamiento de la tierra, que es un tema que también tenemos que poner en la discusión, ¿no? Hay actores dentro del sector agropecuario que han lucrado mucho durante estos años arrendando tierras a pequeños y medianos productores. Esos actores en muchos casos no producen, lo único que hacen es extraer renta de la tierra y el crecimiento de la renta de la tierra en estos años ha sido muy importante. Yo creo que es clave que podamos tomar medidas estructurales que tiendan a abordar ese problema, a pensar en una efectiva redistribución del activo tierra en el Uruguay. La tierra es de todos los uruguayos, y la forma en que se distribuye la tierra, este es un problema muy viejo, habría que ir a las banderas de la revolución artiguista, es clave, ¿no? Vamos a hablar de Santa Lucía específicamente. Sobre ese tema también creo que los productores también deben de responsabilizarse de las realidades que están viviendo. El sistema cooperativo es el sistema que defiende justamente al mediano y pequeño productor. Pero lo defiende siempre y cuando participe, que creo que el productor no participa como corresponde. No se hace escuchar, no va a las asambleas, no levanta la mano y dice, me está pasando esto y esto está mal direccionado. Entonces digo, creo que hay que globalizar, no solo al gobierno, sino también, en este caso, al propio productor. Pero lo dejamos ahí, porque esto podríamos seguir charlando más. ¿Cómo encontraste Santa Lucía? ¿Qué pensás de esta ciudad, a la cual nosotros estamos muy enamorados? Y bueno, la vemos quizás no como quisiéramos verla mejor. ¿Qué pensás sobre esta ciudad? Bueno, yo he visitado varias veces Santa Lucía, esta vez acabo de llegar recién a la entrevista, así que no he tenido tiempo todavía de recorrer, vamos a tener una reunión ahora, veníamos hablando algo con Gerardo, compañero referente nuestro acá, que nos estaba contando algunas cosas, pero es una ciudad, particularmente le comentaba a Gerardo también, me une un vínculo familiar, de familiares que ni siquiera conocí, pero antepasados de la familia que vivieron aquí en Santa Lucía, así que una ciudad donde también está de alguna manera una parte
de uno. Y bueno, nos interesa sin lugar a dudas escuchar los planteos de los compañeros y compañeras de Santa Lucía, que son los que conocen la realidad de Santa Lucía, a ver cuál es la situación particular en este momento, ¿no? Así que vamos a eso, ahora nos vamos a reunir a conocer más directamente cuál es la situación de Santa Lucía hoy. Gonzalo Sibila, te agradecemos muchísimo la visita, esperemos que te hayas sentido cómodo y bueno, también esperemos tener otra oportunidad para seguir charlando sobre otros temas que quedaron sin duda, por razones de tiempo no los pudimos encarar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy linda charla. Bueno amigos, nos estamos despidiendo, el agradecimiento a todos ustedes y bueno, la próxima semana estaremos con ustedes a través de INTV, a través de Cardinal TV, a todo el país, con este programa al que le hemos llamado El Destino en tus manos. ¿Por qué? Porque usted se debe de comprometer con el país, debe de participar y debe informarse. Que pasen ustedes muy buena noche y será hasta la próxima semana.